acción para generar mayor recursos para el Estado. No digo que es una maravilla, no digo que es una panacea, y no se nos confunda, desde varios sectores, especialmente los sectores ultras que existen en el magisterio paceño, nos tildan de masistas, de vendidos al gobierno, etc. No se trata de eso, sino simplemente de reconocer la realidad objetiva. ¿Que falta mucho por avanzar? Adelante. Entonces, compañeros, estamos predispuestos a participar en otros eventos donde podamos ahondar en el debate sobre el tema de la educación y la calidad de la misma. Muchísimas gracias por su atención. Como se trata de la formación y fortalecimiento del docente, obviamente que una de las primeras intervenciones que ha hecho el licenciado Carrión, si no me equivoco, ha hablado sobre las condiciones de la educación. Condiciones que deberíamos tomarlo desde un punto de vista cultural, ¿no? Que eso que se tiene que replantear desde el punto de vista histórico, de diferentes áreas, hablo de urbanas y rurales, que estas condiciones obviamente deben ser generadas a través del consenso. Es eso lo que busca el estudiante. Son las condiciones adecuadas para poder desarrollar su aprendizaje. Porque el dueño de la educación es el alumno. Él es el centro de la educación. Y el maestro es el que orienta y que apoya con técnicas pedagógicas para que vaya fortalecimiento su aprendizaje. Por un lado. Por otro lado, también se mencionó del espacio del maestro, que se relaciona con lo cuantitativo y con lo cualitativo. Entonces, esos espacios, obviamente, se ha vivido en muchos tiempos, desde los años 80 hacia adelante, cuando en muchos de los casos que yo conozco por mi zona, han entrado maestros de vocación y no de vocación. Y ahí hemos tenido problemas nosotros, ¿no? Cuando subía el MNR, sacaban ese maestro y metían a ese otro maestro. Subía el ADN, sacaban ese maestro, ponían otro. Ganaba 1000, lo mismo. Eso ha pasado en mi zona, no estoy generalizando, pero es lo que nosotros hemos vivido generalmente. Y es ahí, yo creo que ha habido una gran dificultad en el sistema educativo, ¿no? Entonces, lo que se propone aquí es justamente buscar el espacio del maestro. Desde la concepción, ¿es maestro o es profesor? ¿Qué sentido tiene el profesor en el aula y qué sentido tiene el maestro en el aula? Conceptos que tal vez se puede ir construyendo de forma conjunta. Y en ese lado. En otro lado, ya en la parte final, el compañero se basaba justamente en que todos debemos desarrollar un proceso conjunto con un compromiso de tener al maestro. Y esencialmente, yo creo que tenemos que repensar todas las autoridades educativas, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas vemos que la columna vertebral de una comunidad, de un pueblo, de un país, es educación. Pero educación pues de calidad que recoja todas las dimensiones y elementales culturales de este país. Porque muchas veces no conocemos dónde estamos Yaminagua, dónde estamos Machineris. O sea, no se toma en cuenta lo sociocultural, lo sociolingüístico. Entonces, el maestro tiene que ser conocedor de la historia, tiene que ser conocedor de las culturas, tiene que ser conocedor de la realidad desde la familia a la comunidad. Entonces, recojo yo esa sugerencia de generar nuevos procesos de construcción. Me paso rápidamente en la presentación del Gobierno Autónomo Municipal. Creemos que es una iniciativa que debe recuperar todos los municipios. Es verdad, la mayoría, los municipios son autónomos, tienen esa posición autónoma, y por esa autonomía solamente se construyen edificios. Pero no se construyen espacios de innovación pedagógica para que estos niños también vayan generando procesos de investigación, procesos de construcción, procesos de realización de la práctica a la teoría. Entonces,
valoro mucho la iniciativa de este municipio, porque justamente toman como 3 actores en este proceso: estudiantes, docentes y padres de familia. A estos docentes no tienen por qué, a estos actores no tienen por qué marginarse en todos los niveles de construcción educativa. No, porque todos somos corresponsables, todos somos partícipes de un Estado. Entonces, utilicemos la ley 045, leamos el artículo 6, qué es lo que dice ahí. También leamos el artículo 1, el inciso 3 de la ley 070. El Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo. Es la única, queridos maestros y maestras, autoridades, es la única unión que nos va a llevar adelante a descolonizar todo este proceso. El municipio está haciendo eso. Esperemos que los demás municipios puedan rescatar esta iniciativa. Las otras intervenciones, en cuanto a la que nos plantea el compañero Cifredo, obviamente que estos modelos de ambos países tienen similitudes, pero también hay normas que limitan, hay normas que garantizan, y las normas, yo digo que en este país, en todo el mundo, una norma no puede funcionar sin la participación de los países, en ningún país del mundo, no, porque no somos propietarios de algo, no, somos la colectividad. Entonces lo que él plantea justamente es este derecho de la educación, y eso es lo que nosotros percibimos como mundo indígena, es que se nos respete nuestros derechos. Y cuando se respeta el derecho a la educación de nuestros niños, se toma lo histórico, lo cultural, lo lingüístico. Pero eso no ha habido ese proceso de asimilación de esos derechos. Y creemos que el docente también es un ente importante para aplicar estos derechos dentro y fuera del aula. Obviamente que nos da una buena lección de poder rescatar varias experiencias y de poder compartirlo con todos ustedes. En la parte ya finalizando, lo que nos dice nuestro compañero también de la Confederación, de alguna parte nosotros igual como pueblo nos hemos preguntado, o sea, ¿cuál es la parte operativa de nuestras confederaciones? Porque ahí son los entes donde están afiliados los maestros. En algún momento nosotros hemos dicho, el sindicato de magisterio debe generar procesos de innovación pedagógica a partir de lo comunitario y no pelearnos entre maestros, porque eso no es lo que busca este país. Lo que busca este país es un gestor innovador, productivo, para tener competitividad educativa. Eso es lo que buscamos como nación indígena, buscamos como población. Pero el compromiso, y eso nos gusta a nosotros cuando todas nuestras autoridades dicen, estamos en un proceso de construcción, en verdad son procesos. Y nos gusta cuando dicen, vamos a generar compromiso, generemos más espacio de análisis, de discusión y de construcción. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Amazonía? Un ejemplo claro. Hemos armado circuitos RACES. ¿Qué sentido tenía eso? Hemos reflexionado, hemos analizado. Cuando hemos hecho esos dos componentes, hemos construido estrategias. Así se va haciendo educación. Y por último, ya un balance de todo, yo quiero indicar muy claramente de que los pueblos indígenas en estos momentos a nivel nacional han hecho un análisis sobre una educación que se impuso en el aula. Hemos tenido, ¿cuál ha sido una de las primeras imposiciones que hemos tenido? La memotecnia, memorizar, dictar de principio al final, de contar con leccionarios, de contar con otros tipos de manuales para hacer educación y la improvisación. A partir de eso, hemos hecho otro análisis, ha habido la eliminación de las lenguas dentro del aula.
yo he sido un sujeto de eso, porque hablaba mi idioma, el profesor me botaba a casa, ¿no? Obligaba a aprender castellano. Lo otro, la imposición de personas. Digo, maestros que nunca han conocido la realidad. Otra, la imposición de la historia. Obligaba a aprender la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Obligaba a aprender el sistema colonial. El rey, Consejo de India y la Casa de Contratación, ¿no? En base a esos análisis, estos pueblos empiezan a identificar y dicen: vamos a recoger nuestros saberes y conocimientos. Empiezan a generar esos procesos comunitarios. Después recogen las vocaciones productivas. Después recogen el requerimiento de profesionales. Recogen la situación de la EIB, ¿no? Y todos otros elementos que han podido ayudar, digamos, para construir justamente lo que dice la ley 070 en la 9, ¿no? Sobre la construcción de los currículos regionalizados. O sea, no somos otros los conceptos, somos parte del conjunto de este Estado. Por eso es que se viene construyendo nuevos modelos de educación. Hoy hay 7 currículos regionalizados aprobados y armonizados. Ya se está implementando. Y la formación del maestro es de forma comunitaria y productiva, en coordinación con toda la comunidad, en coordinación con las direcciones distritales, con las direcciones departamentales, porque lo que busca este sistema es justamente cómo se mide la calidad, porque nos van a dar indicadores para hacer una verificación si exactamente estamos haciendo una buena educación. Ahora, con ese avance, hemos suscribido un convenio con Fe y Alegría a nivel nacional, para que estos currículos sean aplicados en esta unidad educativa de Fe y Alegría. Porque tenemos que ir promoviendo, tenemos que ir construyendo educación productiva comunitaria, ¿no? Y eso es importante para este país. O sea, la masa más grande de educación, yo lo que recomiendo es justamente que ahora estos pueblos indígenas, de ser objeto, pasan a ser sujetos. Ellos investigan su propia historia, ellos construyen sus propios materiales, ellos elaboran sus propias metodologías de enseñanza, y por lo tanto también estos mismos compañeros lo que hacen es construir laboratorios, ya no para que nos investiguen, sino construyen laboratorios de armonía, donde hacen análisis, donde hacen reflexión, donde construyen indicadores, donde ven la pertinencia de la identidad, y justamente se va construyendo estos modelos educativos. Entonces, cuando hay unidad, cuando hay consenso, todo se construye. Así tengamos diferencias ideológicas, ¿no? Pero somos bolivianos, cada uno tiene su propia identidad. Obviamente que nos cuesta reconocernos eso, pero también son pasos gigantes que nosotros podemos construir. Esperemos que este evento se pueda repetir con otras estrategias, invitar a otros actores, porque todos somos bolivianos y todos tenemos el derecho a una educación con identidad cultural. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, innovadores, investigadores, comprometidos con la democracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de los bolivianos y bolivianas. Además, desarrollar una formación integral del maestro y la maestra con un alto nivel académico en el ámbito de la especialidad y en el ámbito pedagógico, sobre la base de conocimientos de la realidad, la identidad cultural y el proceso social histórico del país. ¿Qué pretende la formación de maestros? Tiene como tarea histórica el revertir
el rol del antiguo maestro, de repetidor de conocimientos. Hace unos instantes teníamos nosotros el ejemplo de los jóvenes que venían con el teatro y nos dijeron a gritos, no queremos esta educación. Y precisamente esto queremos revertir desde las escuelas superiores de formación de maestros. ¿Cómo vamos a revertir esta situación? Fundamentalmente, creando el conocimiento, buscando los saberes, buscando la práctica, procurando teorías para la enseñanza pedagógica. ¿Y a través de qué? De un proceso dialógico con los saberes de las naciones y pueblos indígenas originarios. Es decir, que de allá tenemos que rescatar la educación en valores sociocomunitarios. Buscar una educación con una visión biocosmocéntrica, es decir, ya no solamente es el hombre el centro de la vida, sino la integridad. Buscar un equilibrio y una complementariedad entre el hombre y el cosmos. Por lo tanto, nos dedicaremos también a ver el respeto a la vida y la madre tierra. Es decir, que todos estos aspectos estamos trabajando en la Escuela Superior de Formación de Maestros Enrique Finot. Y lógicamente también estamos aplicando el nuevo modelo, que es un modelo sociocomunitario productivo. Ya todos lo conocemos, ¿verdad? Y está apoyado en una educación liberadora que nos permite la reflexión, el análisis y la criticidad, una teoría histórica cultural a través de la teoría de Vygotsky, ¿no es cierto? Una escuela Ayllu de Warisata, donde nos indica que la práctica es muy fundamental para llevar al aula y, lógicamente, las experiencias de los pueblos indígenas originarios, pueblos y naciones indígenas originarios. La formación de maestros y maestras en el Estado plurinacional dentro de las escuelas de formación de maestros son espacios donde se practica sobre todo la creatividad a partir de la práctica, la teoría y la valoración, sin olvidarnos de la reflexión para llegar a una producción del conocimiento. Es decir, que todos estos aspectos vamos a englobar para llegar a una relación de los conocimientos propios y de la ciencia, con una visión biocentrocósmica, es decir, una ciencia educativa. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas? La práctica, ya lo había dicho antes, es decir, que toda fuente de producción nace del conocimiento, emerge a partir de la interacción con la realidad y la vida. Es decir, primero vamos a la práctica. Luego de la práctica, pues nos vamos a la teoría. Es decir, se desvía la teoría. Es la explicación, la comprensión, la conclusión de todo aquello que nosotros hemos experimentado a través de la práctica. Luego vamos a la teorización, de la teorización a la valoración. ¿Cuánto vale lo que hemos hecho? ¿Qué podemos rescatar? Y una vez que llegamos a este aspecto, nos vamos directamente a la producción. Producción de conocimientos tangibles y producción de de conocimientos intangibles y de situaciones tangibles. ¿Qué podemos hacer para lograr un cambio dentro de nuestra comunidad? Y aquí va lo novedoso. Hay una gran diferencia de lo que estamos trabajando con el nuevo modelo, que partimos de la práctica a la teoría, la valoración y la producción, con lo que antes trabajábamos. Antes teníamos pues una política educativa impuesta, nos provocaba el individualismo, era globalizante, nos llevaba a ser todos homogéneos, era alienante
y además nos hacían entrar en un enfoque conductista y luego constructivista. Pero todo esto estaba alejado de la realidad, lo que ahora estamos partiendo de la realidad en la que vivimos. En este nuevo modelo, también nosotros estamos trabajando con las 4 dimensiones. Esas dimensiones son el ser, el saber y el decidir, buscando un equilibrio en esas 4 dimensiones. ¿Qué procuramos con el ser? Desarrollamos el equilibrio social y personal en armonía de la Madre Tierra y el cosmos. Con el saber, mediante el estudio de la ciencia con crítica y reflexión, razonamos en función de la diversidad cultural. Con el hacer, aplicando saberes y conocimientos en situaciones socio-históricas culturales. Y con el decidir, para fortalecer la educación integral, holística, social, en la producción de actitudes para el vivir bien. Así como aplicamos en nuestra práctica las 4 dimensiones, también las aplicamos estas 4 dimensiones para poder evaluar. ¿Y qué evaluamos del ser? Evaluamos los valores, los sentimientos, las espiritualidades, los principios y las religiones. Fundamental. ¿Qué evaluamos del saber? Los conocimientos empíricos, holísticos, comunitarios. ¿Qué podemos rescatar de nuestro entorno? ¿Qué aportamos nosotros trayendo desde nuestras comunidades? El hacer, valoración de las habilidades, destrezas y potencialidades de las producciones. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué medida nosotros desarrollamos nuestra creatividad además? Y en el decidir, asume cada estudiante la responsabilidad, el emprendimiento personal, familiar y sociocomunitario. Por lo tanto, estamos siendo con el trabajo y al hacer el trabajo también evaluamos estas 4 dimensiones. Y para lograr todo esto, nosotros estamos aplicando en nuestra escuela la estrategia la estrategia de proyectos sociocomunitarios productivos. ¿Qué son los proyectos sociocomunitarios productivos? Son estrategias metodológicas que nos ayudan a dinamizar e integrar e interrelacionar los diferentes campos y saberes, áreas y disciplinas. Nos contribuyen enormemente al logro de los objetivos holísticos, en un todo. Nos vinculamos íntegramente con la comunidad y además nos ayudan enormemente a la participación. Es decir, que a través de estas estrategias, la escuela deja de ser una isla y va relacionándose con la comunidad, sale a la comunidad. Y en nuestra escuela, aparte de salir, hemos hecho que la comunidad también entre a la escuela. Esta metodología nos ha ayudado enormemente al aprendizaje de los mismos jóvenes. ¿Por qué? Porque a través de esta metodología, en un contacto con la comunidad, en un contacto con la realidad, hay una mejor comprensión de lo que se está trabajando. Por lo tanto, hay un cambio de la realidad. Se ha visto una extracción y elaboración de significación y nos ayuda a desarrollar íntegramente a la persona. Por lo tanto, sí estamos viendo una transformación en el proceso educativo. Y aquí yo les comento algo interesante. En la Enrique Finot nosotros partimos, como les decía, de los proyectos sociocomunitarios y tenemos como eje problematizador institucional el cuidado del medio ambiente. Cada una de las carreras ha ido planteando un proyecto sociocomunitario productivo en función a ese eje problematizador desde su especialidad. Y hemos tenido resultados significativos. Tal es así, por ejemplo, que la carrera de música, ustedes ven ahí arriba
unos jóvenes de Cambingas, ¿no? Con sus sombreritos. Ellos, por ejemplo, trabajaron con el rescate de la música tradicional de Santa Cruz y se han volcado a la comunidad a preguntar qué música conocía de Santa Cruz, qué compositores, etcétera, etcétera. Pero quedamos sorprendidos todos porque la mayoría tiene una gran influencia brasilera, ¿no? Allá están con el maracuyá, ayacuchá, etcétera. Pero ya no saben de Lunita Camba, por ejemplo. Muy poco. Luego tenemos otro proyecto que ha sido muy interesante de la carrera de Física Química, conservación de los alimentos con refrigerantes. Ahí ustedes ven la carne en el medio, ¿no? Cómo han descubierto la contaminación que se produce incluso dentro de los refrigeradores. ¿Sí? La contaminación de los alimentos en los mercados, en la manipulación, en la elaboración, en la venta. Fíjense, ahí hay un joven que está comprando del camión. El abasto es un mercado bastante grande allá en Santa Cruz y es del productor al consumidor. La otra carrera ha hecho un proyecto sobre cuánta basura se produce en la institución, entre papeles, hojas, etcétera, etcétera. Otra de las carreras hizo la contaminación acústica. ¿Cuánta contaminación acústica hay en nuestro medio? Y nosotros podemos ver el Orientales, pues, ¿no? Le encanta la música. Y creo que aquí también ya están los jóvenes. Pasan en sus movilidades y uno de peatón está también al ritmo de la música sin querer, ¿no es cierto? Con sus bu, bu. Entonces son tan fuertes esos parlantes que hay una contaminación atroz, sin percatarse que hay establecimientos educativos, hospitales, etcétera, etcétera. Y los viernes y sábados desde el jueves, ni qué decir, tienen la libertad de trancar calles, etcétera, etcétera. La carrera de inclusiva ha trabajado sobre las barreras arquitectónicas que se presentan para aquellas personas con capacidades diferentes. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, una profesora, cómo está haciendo la prueba de subir una gradilla, porque es una barrera, no hay rampas, y esa es una foto de nuestra institución. Y nosotros tenemos la carrera de inclusiva. Entonces, a partir de allá, hemos visto de qué manera vamos a mejorar y producir un cambio. Y bueno, ahí también tienen un proyecto educación vial de nuestros estudiantes que han salido a la calle precisamente a enseñar a la gente cómo tenemos que caminar en las diferentes avenidas y calles. Ya les había dicho que no solamente nos estamos dedicando a la educación inicial, también estamos con la educación continua. Aunque la educación continua está más bien organizada y lleva adelante una serie de talleres la UNEFCO. Sin embargo, las escuelas superiores de formación de maestros estamos apoyando este proceso también de transformación y de fortalecimiento docente, trabajando con el Profocom. En la mañana habían algunos criterios y comentarios del Profocom, pero a veces no sabemos de qué se trata el Profocom en realidad, porque todavía no estamos inmersos en ese trabajo y vemos desde afuera. ¿Qué es el Profocom? El Profocom es un programa destinado a transformar la práctica educativa hacia la concreción del currículum del modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿A quiénes está dirigido este programa? A maestros y maestras que están en servicio. Es decir, no es posible que en las normales se esté formando con un modelo y que las escuelas estén trabajando con otro. Ahí había un problema terrible cuando nuestros estudiantes salían a la práctica. Entonces ahora estamos tratando de revertir esta situación, ¿no?
y se está llevando adelante financiado por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el sentido del Profocom? Buscar una formación en acción. ¿A partir de qué? De la investigación-acción. ¿Y qué es la investigación-acción? No es nada más que una investigación del lugar donde trabajamos, de nuestro lugar de trabajo. Detectar aquellas problemáticas que se encuentran dentro de nuestra aula para que nosotros planifiquemos cierto tipo de estrategias y podamos mejorar, revertir estas situaciones. Por lo tanto, el Profocom trabaja con eso y va formando al profesor, va orientando en la formación, en una formación integral, con un compromiso social y con una vocación de servicio de los maestros y maestras en ejercicio, mediante la implementación de procesos formativos orientados a la aplicación del currículum del sistema educativo plurinacional que concretice el modelo educativo sociocomunitario productivo, aportando en la consolidación del Estado plurinacional. Al igual que en la formación inicial, se trabaja con la misma metodología, a diferencia que se desarrolla, además, la recuperación de la experiencia y la vivencia de los maestros, es decir, que se trabaja a partir de sus experiencias dentro del aula, desde los niveles de vocación, formación docente y práctica docente. ¿Cómo vamos trabajando esta situación? Simple y llanamente, en sesiones presenciales, en sesiones de concreción, es decir, construcción crítica, y en sesiones de socialización, estas mismas son presenciales. Cuando hablamos de sesiones presenciales, se habla de una presentación del tema, de una motivación, de un desarrollo de clase, de un construir de actividades en los que se establecen ciertos tipos de indicadores. Cuando hablamos de sesiones de concreción, hablamos de un momento de concreción y énfasis en la práctica, a partir de la realidad del aula, ya les había dicho, buscando las mejoras del proceso. Y cuando nos reunimos a socializar todo nuestro trabajo, lo que hacemos es debatir, discutir, reflexionar sobre aquello que nosotros hemos trabajado durante las sesiones de concreción. Y las sesiones de concreción están llevadas adelante a partir de comunidades de producción y transformación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los profesores se reúnen en equipos para en ese equipo socializar sus experiencias, plantear sus dudas, mostrar a lo mejor estrategias que han utilizado o dificultades que han tenido y entre todos tratan de resolver, tratan de colaborarse, opinando, proponiendo, es decir, es una reflexión completa. Todos estos grupos de concreción están organizados por los maestros y los directores. No hay un solo grupo que no tenga un director, porque el director debe ser el que impulse a sus maestros. En aquellos casos que no ha participado el director porque ya es licenciado, porque han habido serios problemas, ¿no? Y en realidad, por muy licenciados que seamos, no estamos manejando el nuevo modelo educativo. Entonces, es imprescindible empaparnos del nuevo modelo para poder llevar adelante un buen desarrollo del proceso. Por lo tanto, tenemos aquí una serie de roles fundamentales como ser dinamizador, motivador, hay un apoyo técnico, pedagógico a través de un acompañamiento. Ya no es persecución como antes, ¿no?
ay, nos están persiguiendo. No, ahora es un acompañamiento, porque ya lo decían esta mañana, estamos en un proceso de construcción. Todos estamos aprendiendo juntos. El Profocon en Santa Cruz ha tenido una aceptación bastante interesante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la Enrique Finot, que es en la ciudad, en la primera fase se presentaron 4.014 participantes. Y en la segunda fase se ha incrementado este número. Tenemos 5.900 participantes. En la unidad de Valle Grande, que es perteneciente a la Enrique Finot, en una primera fase, 578 participantes y en una segunda fase, 782 participantes. Y así, en las diferentes escuelas de Santa Cruz y unidades de Santa Cruz, estoy hablando del departamento de Santa Cruz, ha habido un incremento bastante considerable. Si ustedes se fijan, en la primera fase, el total de participantes llegan a 7.355 y en la segunda fase a 12.141 participantes. ¿Esto qué quiere decir? Que han visto los docentes también, por un lado, que la situación va mejorando, que a lo mejor las estrategias que vamos aplicando nos están ayudando mejor en este proceso y en este nuevo modelo, porque además nos permite una interrelación directa con la comunidad. Y vamos, lógicamente, a través de diferentes estrategias, cambiando también la situación de la comunidad, ¿no? En Valle Grande, nuestra unidad académica ha hecho un proyecto sociocomunitario muy interesante, que es la limpieza del río Parapetí, que se les estaba ya inundando y todos los estudiantes de la unidad educativa, de la unidad académica, más los docentes, más la comunidad, ha intervenido la alcaldía, la subprefectura, es decir, la parroquia, todos han ido a limpiar. Han limpiado aproximadamente 3 kilómetros y este año han forestado esos 3 kilómetros. Entonces, quiere decir que estamos avanzando, a lo mejor a paso lento, pero sí estamos avanzando en este proceso de transformación. Yasoropay, en guaraní. Muchas gracias. Actualmente se tiene en Warisata. Bueno, también titulamos el modelo sociocomunitario productivo. ¿De qué manera nosotros en Warisata lo estamos tomando este modelo? Precisamente eso los vamos a un poco presentar, ¿no? Entonces, aquí se ve el edificio que se llama Pabellón México, ¿no? Aquí precisamente Lizardo Pérez empezó a pisar adobe y también esto es un recurso didáctico donde los estudiantes hicieron su desarrollo curricular, ¿no? Ahí está el fondo, el signo que dice estudio, trabajo, producción. Y a la izquierda está una planta sagrada, es de los pasados incas, que es el amaranto, ¿no? Milme, ataco, dicen en Aymara, ¿no? Nosotros cultivamos en carpa, en Warisata, con fin de recuperación de la ciencia, tal vez tecnología del pasado. Es una planta sagrada de los incas y tiene alto poder nutritivo, casi 33 tipos de aminoácidos, casi al doble de quinoa, por eso es que lo tenemos como símbolo, ¿no? Bueno, aquí tengo 3 preguntas que me guían para un poco detallar mi trabajo. ¿La escuela actual responde a los propósitos, fines, filosofía, modelo pedagógico de la institución y al nuevo modelo económico de la revolución productiva? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que pueden ayudar a lograr un proceso sociocomunitario productivo? ¿Qué resultados se observan con respecto a los logros y los objetivos y la metodología aplicada? Bueno, con estas 3 preguntas voy a un poco ordenar mi trabajo. Como justificación, recojo aquí la idea de destacado autor Colombres, que dice: los países de tercer mundo vuelven a sus propios modelos culturales para encontrar su verdadero cauce,
Un pueblo es civilizado únicamente cuando posee la teoría y la fórmula de su vida, la ley de su desarrollo. Caso contrario, no hay verdadera emancipación, mientras se esté bajo el dominio de los modelos ajenos. Aquí nosotros nos encontramos con dos problemas. Primero, que recojo la idea del exalumno de Lizardo Pérez, don Basilio Quispe. Dice: la escuela hace inocente con respecto a las luchas de cambio, más bien debía ser foco de desarrollo nacional. Bueno, esto nos llama atención. Claro, no, para algunos el desarrollo les sale mal, ¿no es cierto? Pero este señor, en nuestra cultura, por ejemplo, el desarrollo lo utilizamos de manera cíclica, no de manera lineal, más integral, ¿no? Entonces, aquí se trata de superar de manera integral, ¿no? Un bienestar integral. Casi viene del Camavi. Camavi es, pues, un bienestar integral. En Camavi hay compartimiento, en Camavi hay abundancia, ¿no? Y Camavi también es distribución, ¿no? Entonces, por eso es que tomo esta frase. Bueno, el término desarrollo para algunos no sale bien, ¿no es cierto? Pero vemos aquí dos escuelas. Uno es la experiencia objetiva y la otra la experiencia subjetiva. Para unos la escuela es ejercitación, para otros la escuela es reflexión, ¿no? Aquí caemos nomás en ese atomismo nomás también, ¿no es cierto? Entonces, de repente esto es motivo de reflexión, que últimamente algunos docentes se alinean en uno o en el otro, ¿no? Unos dicen el trabajo construye la base metodológica general de su argumentación científica, otros dicen conectar a la escuela a la autopista. O sea, vemos estas dos escuelas, ¿no? Algunos ven como taller solamente aula y sus colchones. Aprender es reflexionar, ¿no? Pensar se aprende pensando, pero otros dicen más ejercicio, más práctica, ¿no? O sea, dos escuelas que actualmente está vigente en las unidades educativas, ¿no? Otros no salimos de la tendencia conductual, otros estamos en constructivismo. Pero ¿cuál sería el enfoque sociocomunitario y productivo? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces, un poco eso vamos a detallar. Aquí estoy revisando tres escuelas, ¿no? Dos son totalmente conocidas en nuestro medio, ¿no? La escuela receptiva, que se aprende repitiendo, esta mañana lo han enfocado muy bien, ¿no? Y la escuela constructiva, aquí un poquito hemos mejorado tal vez, ¿no? Hemos creado dinámicas, tal vez mesas hexagonales, aulas octogonales que todavía están, ¿no? Todavía vigentes en las unidades educativas. Pero no lo conocemos esta escuela productiva, que yo estoy tomando de los chinos, por ejemplo, ¿no? Ellos del año 56 para adelante tienen esta escuela productiva. El 66 ha entrado escuela al aire libre, otro enfoque. Hasta 76, 10 años también, y al final ven que esto había sido otra mafia para ellos, ¿no? He leído así en el texto. Pero resulta que actualmente tienen esta escuela. ¿Y cómo es esta escuela? Para ellos dice aquí: yo oigo, yo olvido, yo veo, yo comprendo, yo hago, yo aprendo, dice, ¿no? Ese es su lema de ellos. ¿Por qué dice que yo hago, yo aprendo? Tal vez es importante revisar últimos conceptos. Por ejemplo, revisamos el concepto de Chopra. Por ejemplo, dice que se aprende mejor haciendo. O sea, ¿por qué se aprende mejor haciendo? Es que últimamente el concepto de aprendizaje dice que los monocitos del sistema inmunitario fluyen en la sangre. O sea, es como células neurales que fluyen en toda parte del cuerpo, ¿no? O sea, nuestros organismos también son, pues, productores y reproductores de neuropéptidos y neurotransmisores. Bueno, esta frase que tomo es, tal vez, responde a esta frase que dice que yo hago, yo aprendo. Por eso me parece importante la escuela productiva. Un alemán también dice: cuando se ve apenas, o cuando se lee apenas se aprende 15%, cuando se ve un 25%, ¿no? Y cuando se escucha otro 25%, pero cuando uno pone su parte un 75%.
¿no? Y cuando uno acciona un 95%, ¿no? De repente también esta investigación cabe aquí, ¿no? Pero vemos que aquí de los chinos, ¿cuál es la escuela teórica? Aquí dice, observando causas de aparición de brotes de albinos, de arroz y trigo y otros. Y más abajo, trabajando trasplante de arroz por equipos de trabajo, una escuela productiva. Vemos aquí cerros totalmente labrados. Ahí está el sistema de andenes o terrazas. Esta es cultura de los pasados precolombinos, ¿no es cierto? También en cápsulas espaciales Estados Unidos últimamente opta esta tecnología. Bueno, entonces un poco revisando cuál es la escuela productiva. Ahora veo la escuela productiva como es que estaba totalmente vinculado con la industria. Aquí está el señor Rufino Sosa, que él ha aprendido en su empresa de Poznański y emprendiendo el trabajo de producción de ladrillos, tejas. Una industria que pretendía inclusive prestar servicio a la comunidad, ¿no? Aquí dice, Warisata ya no era escuela proletaria de los primeros instantes, cuando golpeábamos las puertas de los municipios de Achacachi para recordarle sus ofertas. Warisata era ahora la escuela que con su trabajo y esfuerzo se levantaba sobre la miseria para convertirse en una organización económicamente que en pocos años más estaría en condiciones de renovar vivienda indígena y mejorar sus sistemas de alimentación en la comunidad. Es frase de Warisata, de Elizardo Pérez. Pero finalmente hay algunos que nos visitan, nos dicen, pero ¿dónde pues esa industria de cerámica? Que por lo menos yo quisiera ver alguna huella. Pero ahí están las bases arrancadas, ¿no? Toda esta maquinaria se los desmantelaron, ¿no? Indican que en Cochabamba han rematado todas estas maquinarias, ¿no?